Tú que nos ve a distancia, también espero que la palabra del Señor sea para ti y pueda bendecir tu vida en esta mañana. Proverbios 16:1 es un versículo que tiene diferentes versiones. Ahí está, pues muy bien. Ahí dice, los planes, bueno, esa versión que tenéis vosotros ahí dice, el hombre propone y Dios dispone. Hay otras versiones que dicen, los planes son del hombre y la palabra final la tiene el Señor. En la versión de Brasil dice, el hombre hace planes, pero la respuesta correcta viene de la boca del Señor. Y nosotros estamos en el inicio del año, estamos en enero y es la época de hacer planes, ¿no? Enero es en general la época que uno empieza a pensar todo lo que quiere hacer en el año que empieza. Unos quieren ganar dinero, otros quieren perder peso, como yo, y otros más. Y en general es la época de que la gente se apunta al gimnasio, a cursos, a pesar que ahora estamos en una época complicada. Al final de 2019 pasamos algunos aquí la noche vieja aquí en la iglesia y algunos escribieron en estos sobres una lista de peticiones de oración. Entonces, si tú aún no has cogido, eso hizo parte de tus planes para 2020. Y nosotros sabemos que 2020 fue el año de los planes frustrados. ¿Sí? ¿Verdad? Y eso a todos los niveles. A nivel mundial, casi todos los gobiernos tuvieron que cancelar proyectos, cambiar leyes, fiestas, y también a nivel personal nosotros tuvimos que cambiar nuestra vida, cambiamos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, incluso de divertirnos, ¿no? A nivel, vamos a decir, de empresas, muchas empresas tuvieron que reinventarse para poder seguir funcionando. De manera que 2020 fue el año de los planes frustrados. Yo no sé cómo te sentiste en este año tan difícil que hemos pasado de 2020, que lo que tenías tú pensado hacer y de repente todo cayó, no se pudo hacer nada. El mundo paró. Quizás tuviste ese sentimiento de frustración, de pensar quiero hacer eso, aquello, y luego sale todo al revés. Y hablando de planes, yo quisiera meditar en los planes del apóstol Pablo, pero en realidad los planes frustrados del apóstol Pablo. Y todo lo contrario, lo que las redes nos muestran en Instagram, en Facebook y los otros medios de internet, nos presentan personas casi como semidioses, hombres y mujeres perfectos, flacos, bonitos, que todo lo hace bien, que sus mejores fotos, y es como que gente que no se equivoca, gente que siempre todo lo que hace lo hace bien, y es interesante porque la Biblia nos muestra la vida tal como es. La palabra de Dios no esconde, por ejemplo, los fallos de esos grandes hombres. Y yo quisiera hablar de esos planes frustrados de Pablo. El primer plan frustrado lo encontramos en Hechos 16, del 6 a 10. Yo no voy a leer el pasaje completo porque quiero ver otro plan y profundizar más en mi otro plan frustrado.
Pero todos nosotros, o creo que la mayoría, hemos leído ya ese pasaje que Pablo quería predicar el Evangelio en Asia y al final tuvo que ir a Europa. Él pensaba viajar en dirección a una ciudad llamada Bitinia, pero luego tuvo que ir a Filipos, que estaba en la región de Macedonia, ¿no? Cuando aparece una visión de un muchacho con aspecto de un chico macedonio y dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y este cambio de planes, al final, resultó en la formación de iglesias súper importantes, tanto para el ministerio personal de Pablo, como para la obra de Dios y para la expansión del Evangelio, como vamos a ver más adelante. Con esos cambios de planes nacen las iglesias de Filipos, de Tesalónica y de Berea, iglesias de una región que se llamaba Macedonia. La iglesia de Filipos, tan amada por Pablo, él escribe una carta llena de amor, de agradecimientos. La iglesia de Tesalónica, que fue ejemplo, Pablo dice que toda su región escuchaba el testimonio de esos hermanos de Tesalónica y ellos fueron súper importantes en la expansión del Evangelio. Y la iglesia de Berea, que era una iglesia fiel a la palabra, no se contentaba nada más en escuchar lo que se predicaba, pero ellos iban a la palabra de Dios y miraban a ver si lo que se estaba diciendo era lo que estaba escrito. Y nosotros, por ejemplo, Washington y yo, en 1992, en el siglo pasado, teníamos unos planes, no eran solamente nuestros planes, sino planes de la misión Kairos, de que viniéramos a España como misioneros. Y fuimos a un entrenamiento con 2 niñitas chiquitas y el plan era venir a España. Y al final, pues no venimos a España, tuvimos que esperar 14 años. Solamente en 2006 pudimos nosotros llegar a España. Al mirar esos planes o ese pasaje y otros más de Pablo, realmente me llama la atención es lo sensible que era Pablo a la voz del Espíritu y su disposición en obedecer a lo que le decía. Ahí en la presentación podemos leer de Hechos 16:10, o sea, Lucas escribiendo sobre los hechos, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo hacía planes, pero como el versículo que hemos leído al inicio de Proverbios 16, él sabía que la respuesta venía de Dios. El segundo plan fallido o frustrado de Pablo lo encontramos en Romanos 15, y eso sí, quería que tú abrieras tu Biblia y vamos a ver algunos versículos si queremos profundizar un poco en ese pasaje. Ese plan se refiere a nosotros, digo nosotros los españoles, porque yo soy español, ¿no? Pues Pablo quería venir a España y tampoco pudo. Fue otro plan frustrado, ¿no? Él escribe a los creyentes de Roma diciendo, yo pienso ir a España y de paso, como venía del otro lado de allá, iba a pasar primero por Roma y quiero llegar a España. Y vemos como Pablo era un hombre organizado. Ese texto nos va a mostrar que Pablo tenía todo muy planificado, los viajes que él quería hacer, qué era lo que iba a hacer primero, tenía todo muy bien cuadrado. En este momento, él escribe la carta
a los romanos estando en la ciudad de Corinto y él iba camino a Jerusalén. Y él contra sus planes de viajar, de ir a España, y pues él ya había predicado el evangelio en toda aquella zona y su propósito era predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido anunciado. Por eso vamos a leer el texto. Dice Romanos 15:22, ahí Karen vamos a quedar un buen rato ahí, ¿vale? Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Si miramos un poquito los versículos anteriores, Pablo va a explicar qué fue lo que le impidió ir a Roma. O sea que él tenía muchos deseos de visitar a esos hermanos. Y él explica, por ejemplo, en el versículo 19, arriba del texto que estamos leyendo, él explica que él había estado ocupado predicando el evangelio y eso era lo que le impedía de visitar a aquellos hermanos. El versículo 19 dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Y el 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo ya no tenía, por decir, campo donde predicar, y su blanco ahora era España. O sea que desde aquella época España era un campo misionero. Qué pena que sigue siendo así, ¿no? En el versículo 23 él dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, y ahí viene el 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Cuando dice, cuando vaya a España. Luego vamos a ver un mapa que todavía España sigue siendo ese lugar que Pablo se refirió, donde Cristo aún no fue predicado. Parece increíble que es un país titulado cristiano, católico, y nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes sobre España. Pues, pero Pablo no podía ir, o sea, no pudo ir en el pasado porque estaba predicando el evangelio y no podía ir inmediatamente porque tenía una tarea. El versículo 25, y así seguimos el texto, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjense que antes Pablo quería predicar en Asia y el Señor le mandó a Macedonia. Y ahora esas iglesias de Macedonia y Acaya hicieron por bien levantar una ofrenda, porque lo que había allá en Jerusalén era una hambruna. Si nosotros recordamos un poquito el inicio del libro de Hechos, como empezó la iglesia, era una iglesia tan grande, mínimo debería tener, así, empezando a contar así bajito, 8,000 convertidos en esta iglesia. Pedro predica una vez 5,000, predica otra vez 3,000, y entonces toda esa gente se congregaba ahí y había mucha necesidad. Y era una iglesia, vamos a decir, rica, porque repartía comida, y si acordáis, en Hechos hay una pequeña confusión, porque entre las viudas judías y las viudas griegas, parecía que había, uno empezar, oye, parece que le dan más a las viudas judías que a las griegas, y entonces
en esa época los apóstoles deciden, vamos a elegir aquí a un grupo que se dedique específicamente a la obra social. En 1 Corintios 16, no hace falta que busquéis, Pablo da orientación a la iglesia de los romanos, cómo se debía hacer esta ofrenda. Entonces él decía que el primer día de la semana los hermanos deberían apartar algo para esa ofrenda. Y justamente en el 2 Corintios 8, Pablo va a hablar del ejemplo que dieron la iglesia de Macedonia, ¿no? Y cómo lo hicieron. Ellos fueron como el ejemplo de generosidad. Eran los pobres que ahora estaban ayudando. Eran aquellos que necesitaban y ahora estaba dando. El versículo 27, yo voy a seguir en el capítulo 15 de Romanos, ¿vale? Dice el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ellos, a veces nosotros consideramos que, ¿verdad?, que vivimos en un país que tenemos ciertos derechos que nos toca, pero a veces en nuestra relación con Dios pensamos que también es así, que lo merecíamos. Y cuando algo no pasa como nosotros esperábamos, chillamos, pataleamos, pero fíjense aquí los creyentes de Macedonia, de esas iglesias, ellos se consideraban deudores. Y el que tiene una deuda se preocupa por pagarla. Y era una deuda un poco diferente porque ellos habían sido ministrados la palabra de Dios, habían recibido a Pablo y a otros también, como vemos en el libro de Hechos, Timoteo y otros, pasaron por ahí y ellos decían, si nosotros hemos recibido de lo espiritual, pues nosotros queremos devolverlo en lo material. Y a veces pensamos que somos, qué bien, ¿no?, que los que tienen bebés, a hijos, yo tengo suficiente para pañal, para leche, pues le voy a ayudar a Misión Urbana. Pero nosotros deberíamos sentirnos como los creyentes de Macedonia, que se sentían, era un privilegio para ellos poder ayudar. Quizás los hermanos o las madres y los bebés de Misión Urbana se sientan agradecidos por lo poquito que le damos, pero nosotros deberíamos sentirnos privilegiados en poder ayudar, ¿no? Y aquellos hermanos, ellos, dice Pablo, que les pareció bueno. El texto de 2 Corintios 8 dice que ellos dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. Dice que dieron más allá de sus fuerzas, no solamente con donativos, también dijeron que ellos se dieron a sí mismos a la obra del Señor, al servicio del Señor. Como decía, la iglesia de Jerusalén era pues la primera, la iglesia apostólica, la primera, la madre, que acogió y ayudó a un montón de gente, y ahora había una gran necesidad. Esa necesidad, esa hambruna, también fue profetizada por un profeta llamado Ágabo, y él avisó que iba a haber esa hambruna. Y pues las iglesias de Macedonia, las que antes necesitaban ayuda, ahora son ejemplo de generosidad y perdón. Siendo ellas pobres, dieron con gozo y más allá de sus fuerzas. El versículo 28 del capítulo 15 de Romanos dice, así que cuando haya concluido eso, y
cuando haya concluido y haya entregado ese fruto, es decir, ir a Jerusalén, entregar la ofrenda de la iglesia de Macedonia, dice Pablo, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y el 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y después que Pablo expone sus planes, es interesante porque Pablo pide oración. Y el versículo 30 no solamente pide, sino él ruega por ayuda. El 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y pensando un poco quién era o quién fue Pablo, y decía, ¿será que Pablo sabía orar? ¿Será que Pablo se encontraba así tan mal que él mismo no podía orar? Pero él, sin ningún reproche, él expone aquí sus miedos, sus temores, sus ansiedades, sus necesidades. Y orar de verdad, hermanos, los que practican esa disciplina saben que no es fácil. Y justamente cuando tú estás en un momento difícil, es normal pedir ayuda en oración. Cuando nos faltan las fuerzas, lo normal es pedir oración, porque oración es una batalla y Pablo no quiere luchar solo. Para eso, hermano, existe la iglesia de Cristo. Para eso existe la comunión entre los hermanos. Y deberíamos nosotros compartir con la iglesia tanto nuestras dificultades como nuestras victorias. Quizás el tiempo que vivimos o la ideología del mundo en que vivimos, hay como aquí no, en esta iglesia no, ¿verdad? Pero en las otras sí, como un secretismo es que ronda la vida de algunos hermanos que se esfuerzan para que nadie sepa nada de sus vidas. La gente ni comparte las dificultades ni las victorias. Yo a veces pienso que hay cristianos que creen mal de ojo, porque dicen, ay, si yo le digo que me ha pasado eso de bueno, pues me van a echar un ojo malo. Y es algo muy raro en la iglesia de Cristo, porque la Biblia dice que debemos llorar con lo que lloran y alegrarnos con lo que se alegran. Pero yo no sé por qué hay gente que no comparte ni sus penas ni sus victorias. Nos callamos todo y la iglesia deja de ser motivada, deja de alegrarse con las bendiciones y es impedida de llorar con lo que lloran. Y esas personas pues pasan sus penas solas, cuando podíamos dividir las cargas y hacerlas más livianas. Pues muy bien, Pablo pide oración por 3 motivos y a eso vamos. El versículo 31 él dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. En otras palabras, Pablo dice que Dios me libre de mis enemigos, ¿no? Y él tenía así enemigos. Él sabía que ahí en Jerusalén había un ambiente hostil hacia él. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con sus métodos o con el ministerio que el Señor le había dado, que era predicar la palabra entre los gentiles, ya no hablar exactamente a los judíos. La segunda petición en ese mismo versículo era, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Había como mucha diferencia de costumbres entre los judíos y los gentiles. E incluso había algunos que decían que aquellas personas
que no fuesen judías y aceptasen al Señor deberían circuncidarse. O sea que los que habían aceptado al Señor también tenían que obedecer la ley de Moisés. Y había muchos judíos que, a pesar de ser convertidos a Cristo, ellos seguían con las prácticas del judaísmo. Y ellos consideraban que no hacer eso era ofensivo. Y entonces Pablo, lo que estaba trayendo era una ofrenda de una iglesia gentil a una iglesia judía. Y entonces él lo que quería es que esa ofrenda fuese una ofrenda de paz, además de suplir la necesidad de aquellas personas. Y la tercera petición de Pablo, que está en el versículo 32, él dice, para que con gozo lleguemos a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Lo que Pablo quería era que ese viaje a los romanos fuese un viaje de gozo, un tiempo agradable entre los hermanos, y él dice que fuese de gozo, de alegría y de paz. Y es algo quizás no tan motivador lo que os voy a decir ahora. La respuesta de esas oraciones la vamos a ver en el capítulo 21. Pero os quiero dejar para la sobremesa de esta tarde que podáis leer con calma ese capítulo. Aquí ahora mismo os voy a decir cuál fue la respuesta del Señor a todas esas oraciones. La verdad, ahora ya no me acuerdo si viene la próxima o sé, bueno, eso, la respuesta de Dios. La verdad es que Dios siempre contesta, y quisiera que vosotros, lo que habéis puesto las peticiones de oración, pudieran mirar a ver cómo Dios ha contestado vuestras oraciones. Porque hasta el no de Dios es una prueba de amor por nosotros. Y Dios realmente contesta la oración, pero no como Pablo esperaba. Pues la primera oración que libra de mis enemigos, Dios no libró a Pablo de sus enemigos. Al llegar en Jerusalén, algunos de esos judíos alborotaron todo el pueblo, se forma una confusión y Pablo es preso, y ahí se queda preso y se queda ahí por 2 años. La segunda oración era que su ofrenda, aquella ofrenda que había levantado los hermanos de Macedonia, fuera bien recibida, pero tampoco Dios contestó eso, porque cuando él llegó y él va a contar las bendiciones que Dios había dado, va a dar testimonios positivos de su viaje, él se entera que hay todo un ambiente de desconfianza hacia él y hay rumores falsos en relación a todas las enseñanzas, a todo el trabajo de Pablo. O sea que aquella ofrenda, como él había pedido, no fue bien recibida. Y la tercera petición fue más o menos contestada. Él sí fue a Roma, pero no de la manera que él quería, con gozo, con paz, con alegría. Pablo fue a Roma, pero en la calidad de prisionero. Y llega a Roma después de años ahí preso, creo que más o menos unos 4 años, pasa por un naufragio en la isla de Malta, y como él quería, no pudo ministrar a los hermanos, a los creyentes de Roma, porque él estuvo encadenado en una especie de prisión domiciliar donde él mismo tuvo que pagar la casa donde él estuvo preso. Pablo hace planes, ora y nada sucede como él quería. Vaya mensaje de ánimo para empezar el año, ¿eh? ¿Qué os parece? Uno dirá, oye, ¿de qué me sirve entonces ese mensaje? O sea, ¿de qué sirve que hagamos planes, que escribamos en un papel, que pidamos a Dios las cosas que queremos y al final luego Dios pues hace lo que le da la gana? Él es Dios soberano. Pero el versículo que nosotros empezamos, que también está ahí para recordar,
que el hombre propone y Dios dispone, o que los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Y realmente la palabra final, aunque a nuestros ojos mirando, fue muchísimo mejor de todo lo que Pablo había pedido. Aún con todo eso, esas dificultades, todo eso. Primero, Pablo, estando preso, escribió las cartas llamadas cartas de la prisión, que son las cartas de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y de Filemón. El pastor Fabio, que vosotros ya conocéis, él dice que la única forma de que Pablo pudiera haber escrito estas cartas era estando preso. Porque si no estuviera preso, el hombre no iba a parar, iba a estar de un pueblo a otro predicando y no iba a tener tiempo de sentar y escribir esas cartas y otras más que le escribió. Y con esas cartas, él pudo alcanzar millones y millones de personas, más allá de los romanos, incluso a nosotros. A través del tiempo, esas cartas han llegado a nosotros, los de España, que él tanto quería llegar. Y Pablo, como decía, quería ministrar a los creyentes de Roma y llegó a personas que él nunca pudo imaginar que llegaría. A Mariela, a Jesús, a Reinaldo, a los Numanes, a la casa de los Simón. Y Pablo llegó a nosotros. Si él no estuviera preso, no escribiría esas cartas. La segunda forma en que Pablo quiso ministrar a la iglesia de Roma y no pudo, pero en la calidad de prisionero, él pudo dar testimonio de su fe a gobernantes, vamos a decir, al alto escalón de los gobernantes de esa época. Y 3 autoridades gobernantes, un rey. Él estuvo encadenado a soldados de la guardia particular de César. Él no solamente estaba preso en una casa, pero le mantenía encadenado a soldados. Y esos soldados se iban turnando, ¿no? Y seguramente Pablo, a esos hombres que estaban con él 24 horas, Pablo les predicó. Y seguro ellos recibieron al Señor. Porque encontramos en la carta a los Filipenses cuando él empieza a saludar a la iglesia y dice, los de la casa de César también os saluda. Es decir, que personas muy cercanas al palacio donde estaba César recibieron al Señor y se hicieron hermanos en la fe. Y si Pablo no estuviera preso, encadenado a esos soldados de la guardia privada o particular de César, la palabra de Dios no hubiera llegado a este lugar. Tercero, pues no hay registro bíblico de que Pablo haya llegado aquí a España, como él quería. Pero hermanos, tú y yo, los extranjeros que estamos aquí, hemos llegado a donde Pablo no llegó. Y nosotros tenemos una deuda para con España y para con los españoles. Mire, muchos de nosotros hemos sido bendecidos en este país. Algunos llegaron aquí y conocieron al Señor. Dios transformó sus vidas. Otros mejoraron la condición de vida que tenían en su país. Otros encontraron el amor de su vida en España. Pues mira, tenemos una deuda con España. Y lo que Pablo no pudo hacer, tú y yo podemos hacer. Estamos aquí, tenemos la palabra del Señor y podemos y debemos dar testimonio de nuestro Señor. Ya sea a tu compañero, a tu vecino, a quien sea donde tú estés. Pablo no pudo, Dios le impidió, pero Dios nos trajo aquí y aquí estamos nosotros. Solo para hacer, hay un mapa, para hacer un jueguito de palabras, tenemos una deuda de Mañón a Mahón. A ver si sale un mapa que hay ahí. Mañón es el pueblo más
España es el pueblo más norte de España y Mahón es el más occidental. Entonces, si pudiéramos trazar así como una flecha para representar el territorio español, queremos decir que ahí hay, que ya vosotros sabéis en España, cerca de 8.131 municipios o pueblos en España. Eso es el número oficial que hay de municipios. Y en su gran mayoría no hay iglesia evangélica. Casi 7.000 y pico no hay ni una iglesia española o una iglesia evangélica. Hay 331 pueblos con más de 5.000 habitantes, es decir, que incluso son menores que el barrio donde estamos, y tampoco tiene una iglesia que está cerca a menos de 5 kilómetros. Para hacer un resumen, hay más de 10 millones de españoles que viven en zonas sin iglesia evangélica. Y el Señor nos ha dado, nos ha traído aquí. ¿Quién de vosotros puede mañana ir a Mañón o ir a Mahón o ir a algún pueblo de Canarias a predicar el Evangelio? No podemos. Pero nuestra oración sí puede. Y entonces, hermanos, debemos tomar como reto: Señor, tú conoces mis limitaciones, yo no puedo, pero yo quiero que España sea para Cristo. Yo quiero que los españoles te conozcan como yo he conocido. Y yo quiero lo que Pablo no pudo hacer, sino danos el privilegio de hacer. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestras fuerzas, pero tenemos un Dios que no tiene limitaciones. Y podemos orar para que Dios levante obreros, para que de alguna manera, si yo no puedo, tengo que colaborar o cooperar con quien hace ese trabajo. Pues, ¿qué podemos aprender de todos esos planes frustrados? Podemos avanzar una diapositiva. Que lo que, como decía, vaya ánimo, ¿no? Que os doy luego al inicio del año. Orar y Dios no contesta. Hacer planes y Dios los cambia en todo. Pero, vamos allá. Primera cosa, debemos aprender que no debemos pensar que planificar va en contra de la soberanía de Dios. Es decir, pues si Dios va a hacer ya lo que Él quiere, pues de nada me sirve que planifique. No, Dios quiere que hagamos planes, que calculemos el precio que debemos pagar por nuestros planes, evaluar los riesgos y sobre todo, hermanos, incluir a Dios en nuestros planes. Vivir una vida desordenada, sin propósito, sin un blanco, Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú sí hagas planes. Y el versículo que empezamos dice: los planes son del hombre, pero la respuesta es de Dios. Y como quería resaltar la palabra de Santiago, ahí está solo al finalito, pero el versículo completo dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto cualquier día. Yo creo que más que cualquier otra época, este es el versículo del año. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuántas personas tenían planes, tenían cosas que hacer y ya no están en este mundo? Se fueron. Algunos se fueron sin el Señor. Pero nosotros sí debemos incluir a Dios en nuestros planes. Expresiones como: si Dios quiere, Dios mediante, son imprescindibles para nuestros planes. Y luego, si esos planes se cumplen o no, por más adelante vamos a entender por qué.
Hay una historia, no me acuerdo si ya he contado aquí, de una persona, un joven que quería ser misionero. Y ese chico con mucha lucha estuvo preparándose, capacitándose y no podía y nunca la iglesia le mandaba, hasta que le llamaron a sus pastores y tal, y dijeron, mira, hay un pueblo que queremos mandar, pero es un pueblo muy, muy alejado y quiero que vayas. ¿Estás dispuesto? Sí. Y entonces ese chico tuvo que hacer un viaje, pues, avión, tren, caballo, hasta que al final logró llegar en el pueblo. Y cuando llega al pueblo se da cuenta que es una tribu de caníbales. Y entonces, pues, imaginaron cómo fue recibido. Rapidito le ataron, le pusieron ahí una fogata, un caldero, y el cocinero de la tribu empezó a cortar ahí hierbas y tal, y todo ahí esperando la sopa que iba a hacer, hasta que el jefe llamó al cocinero y dijo, mira, vamos a probar, tráeme un pedazo, córtale un pedazo de la carne de ese hombre, a ver. Y entonces el cocinero le corta de la pantorrilla, le saca un bistec y le da al jefe, y el jefe escupe, ¡ay, qué horrible! ¡Qué horrible, qué horrible! No, 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 suelta a ese hombre. Eso, si vamos a comer esa carne tan horrible, puede que nos pase algo. ¡Que se vaya, que se vaya! Bueno, podéis imaginar con qué velocidad ese joven salió corriendo y alabando al Señor y diciendo, gracias, Señor. Ahora entiendo por qué me has dado esa prótesis de goma. Debemos seguir haciendo planes y luego vamos a entender por qué el Señor retarda o cambia nuestros planes. Segunda cosa que debemos aprender con ese texto es que nosotros debemos orar. Orar es lucha y nosotros luchamos mejor cuando luchamos unidos en piña. No existe ningún ejército de un solo hombre. Cuanto más, mejor. Cuanto más unidos, ese ejército tiene más posibilidad de ganar. Y nosotros como iglesia, nuestras armas, la Biblia dice que nuestras armas no son las mismas armas del mundo. Nuestra arma es la oración. Y cuando oramos unidos, hermano, los cielos se avalan y Dios cambia sus planes por esa oración. Y yo quisiera animaros a tomar la oración como un reto para este año. Algo muy difícil para las parejas. Ora juntos con tu mujer, ora junto con tu marido, ora junto con tus hijos. Elige entre la comunidad de aquí un compañero tuyo para oración. Haz con él una alianza de oración. Invita a un hermano que sea tu compañero. No luches solo en oración. Y tú también que estás a distancia, no luches solo en oración. Pablo, que era el gran Pablo de Tarso, pidió ayuda en oración porque nosotros no podemos hacer. Tercera cosa que podemos aprender de ese texto es que debemos expresar nuestra gratitud a los que te han bendecido. Y el principal es el Señor. Dios me ha bendecido tanto, hermano, tanto, que yo no puedo pagar a Dios porque Él no necesita de mi dinero, Él no necesita de nada de lo que yo tengo, puedo pagarle al Señor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le pago a mis hermanos, yo le pago a los que necesitan de mí y a los que no necesitan también. Entonces, así como las iglesias de Macedonia que se sentían deudoras, si Dios te ha dado mucho, pues piensa que tú tienes una deuda que pagar. Y quizás, como dice el texto, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y a veces pensamos, no, yo no puedo porque yo no tengo. Pues lo que tú no tienes, tranquilo, porque Dios no te va a cobrar. Pero lo que tú tienes, sí lo puede hacer.
por supuesto, Dios no te va a pedir un camión de leche para que entregues a Misión Urbana, pero quizás una latita sí. Dios no te va a pedir un camión de pañales, pero un paquete sí podemos, que sí. Imagínense, si cada uno pone lo que tiene, va a ser muy bien recibido. Y para terminar, hermanos, yo quería preguntar, ¿cuáles son tus planes para 2021? Ahí algunos hicieron sus planes para 2020. Seguro ahí habrá oraciones no contestadas. O puede que haya oraciones contestadas más allá de lo que pedimos. A veces, como hizo Dios con Pablo, no le dio exactamente lo que Pablo pidió, pero le dio mucho más allá de lo que él pedía. Dios no quiere que tú vivas una vida, como decía, desordenada, sin un propósito, sin un plan, sin un blanco que alcanzar. Dios nos ha dado recursos, nos ha dado sabiduría y nosotros podemos hacer diferentes planes para todas las áreas de nuestra vida. Pues podemos llevar la palabra a donde Cristo no ha sido alcanzado. Ojalá cuando pues pase todo eso, como iglesia podamos visitar, hacer un paseo un día a uno de esos pueblos donde no hay iglesia. Ir ahí a orar y comer y bendecir ese pueblo y pasar algunas horas ahí. Ojalá podamos hacer eso. Que seamos una iglesia comprometida con la evangelización de España. Que podamos, así como nos asociamos a Misión Urbana, pues podamos asociarnos a Decisión y a otros proyectos de evangelización. Podemos orar por misiones, como hacemos cada jueves. Otro toma como un reto, dice, Señor, quiero ser un guerrero de oración. No importa que tú no sepas orar, pero dice, Señor, quiero ser un guerrero de oración. Empieza a tomar un compromiso de cada día apartar unos minutos, no hace falta horas, pocos minutos, pero constante, de orar por España, orar por ese barrio, orar por nuestra iglesia, orar por nosotros. Dice, voy a empezar a participar del culto de oración. En general, somos 10 personas que nos reunimos el jueves. Dice, voy a apartar un tiempo y me voy a esforzar para participar de ese culto. O toma como reto conocer más la Biblia. Empieza a leer la Biblia. O ponte una meta financiera, una meta laboral, o que sea un blanco escolar. Quiero sacar este año, Adrián, todas las notas sin ninguna roja, ninguna nota fea, todas bonitas, ¿no? Todas azules. Pues como empecé, dice, los planes son del hombre y la palabra final la tiene el Señor. Washington y yo, pues los planes eran distintos. Nosotros no habíamos planificado pasar las Navidades en diciembre, pasar, claro, las Navidades en diciembre, pero pasarla en Brasil con mis hijas. El plan era otro, era ir en verano. Y no estaba planificado que Washington fuese, pero quiso el Señor preparar este viaje. Y les voy a contar un testimonio que ya había dado a los hermanos del consejo. Y sabéis todos vosotros que Washington tiene una deficiencia auditiva y su aparato se había perdido, se había estropeado y no tenía aparato. Y estando en Brasil, ya casi cerca de volver, casi la última semana, nos enteramos de una amiga que es fonoaudióloga y estaba en su consulta, estaba representando algunas empresas de aparatos auditivos y les llamamos para pedir una consulta y preguntarle que si había posibilidad de hacer la consulta y si daría tiempo de
que salir con un aparato. Y esa hermana pues dijo que sí, que había posibilidad, apartó un tiempo de sus clientes, de sus pacientes, y fuimos a la consulta. Sabíamos nosotros que es un aparato caro, pero como es amiga nuestra, ya íbamos pensando de cuántas veces podríamos pagar ese aparato. Y yo habíamos hecho el cálculo, bueno, lo voy a decir en reales, de 10.000 reales. Y pensábamos en eso, que vamos a pagar por partes. Y fuimos a la consulta, hizo ella la consulta, ni siquiera nos cobró la consulta, y mientras Washington estaba en la cabina esa donde se hace pruebas, y me dijo, puso encima de la mesa y dijo, le voy a regalar a Washington este aparato de 40.000 reales. Y nos quedamos impresionados. Ni siquiera habíamos hecho esos planes, y sin pedir, pues Dios puso de su parte para bendecir nuestra vida. Washington no iría a Brasil, pero Dios cambió nuestros planes para que él fuera, y esa fue la oportunidad de que Dios bendiga a nuestra vida, y tantas otras cosas más. Por eso, hermano, yo os quiero animar, aunque pensáis que el pasaje fue de un desánimo, yo os quiero animar, porque servimos a un Dios que hace mucho más allá de lo que pedimos o pensamos, conforme el poder que actúa en nosotros. Y yo quisiera terminar en esta mañana con el mismo versículo que Pablo termina en relación a los romanos, que es Romanos 15:33, que dice, y el Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Entonces, estamos en enero, no sabemos lo que vendrá, terminamos un año súper difícil, triste para España y para muchos otros países, con pérdidas de vida, con pérdidas económicas, con miedo, con una cantidad de situaciones difíciles para todos nosotros. Pero tenemos un Dios que la mayoría de la gente no lo tiene. Hay mucha gente que no cree en él. Pero nosotros que creemos en este Dios debemos actuar de manera diferente. Confiar, porque Dios tiene los mejores planes para vuestras vidas. Amén. Amén.